Muy buenos días a todos. Les doy a todos y todas una cordial bienvenida al webinar de lanzamiento del curso Discapacidad y Situación de Calle. Mi nombre es Romina Olivares y seré la encargada de moderar esta jornada. Antes de partir, quiero pedirles a todos los asistentes que puedan silenciar sus micrófonos para que no se vean interrumpidas las exposiciones. En este espacio escucharemos ponencias relacionadas con personas en situación de calle, discapacidad y derechos, y finalizaremos con la presentación del plan de calificación y certificación de discapacidad alrededor de las 12:30 horas. Ahora quisiera darle la palabra a Fernando Medina Gatica, jefe de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, primero que todo, bueno, agradecer su participación en esta actividad. Para nosotros es sumamente importante que los equipos, ¿cierto?, tengan la mayor calificación posible y por lo tanto este tipo de instancias son súper relevantes para poder entregar conocimiento, ¿cierto?, y para poder entregar apoyo a los equipos que están día a día trabajando en el territorio. Entonces, primero que todo, agradecer a los representantes de las fundaciones, ¿cierto? Y de todos quienes trabajan colaborativamente con nosotros. Agradecer también a Senais, que esto es fruto de un convenio que nosotros tenemos con Senai, que en este caso se ejecuta a través de la Fundación Avance e Inclusión. Así que muchas gracias también por el rol que ustedes cumplen en esta tarea. ¿Por qué es tan relevante para nosotros, cierto, esto? Porque, como bien saben ustedes, somos el ministerio que trabaja con la vulnerabilidad, probablemente la población más vulnerable, o dentro de los grupos más vulnerables están las personas en situación de calle, producto y ustedes lo saben mejor que yo, producto básicamente de lo que viven día a día, la prevalencia, ¿cierto?, de discapacidades físicas o asociadas a temas de salud mental, es mayor que el promedio de la población, ¿cierto? Por lo tanto, es un gran desafío en ver cómo podemos avanzar en trabajar esta temática, ¿ya? También creo que es muy importante plantearles que una de las cosas que nosotros estuvimos empujando estos años era generar mayores coordinaciones y mayor acceso a oferta para nuestra población a partir de coordinaciones con salud, con vivienda y con otros ministerios, pero para poder generar esa coordinación y para que eso se concrete, o sea, para que finalmente nuestros usuarios tengan la capacidad de tener acceso a mayor oferta, necesitamos información. Y por eso, por un lado, hemos avanzado en el plan Calle y Cuenta, ¿cierto?, que nos permite dimensionar la población en situación de calle para poder diseñar política pública, pero a la hora de asignar ofertas es súper importante el proceso de, básicamente, calificación y certificación de la discapacidad y que efectivamente propiciemos la inscripción de las personas en situación de calle en el Registro Nacional de la Discapacidad, porque finalmente es el instrumento a través del cual se focaliza buena parte de la oferta asociada a discapacidad. Por lo tanto, dado eso, creemos súper importante esta capacitación y esta actividad, porque parte de lo que se verá y estará muy enfocado en esa vía, en ver cómo los equipos, ¿cierto?, nos ayudan a propiciar efectivamente que las personas en situación de calle que enfrentan ciertas discapacidades puedan formar parte de este registro, que es finalmente el que abre la puerta a una serie de ofertas que nosotros hemos ido coordinando en el tiempo. Así que esa es la importancia de esto y para no alargarme más, bueno, nuevamente agradecerle y desearle una excelente jornada en este proceso de capacitación y que sea muy útil para todos nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. A continuación se dirigirá a nosotros José Francisco Subercasó y Irarrázaval, director nacional de Senadis. Francisco. Sí, gracias, Romina. Muy buenos días. Primero que todo quiero saludar a las autoridades presentes, a Fernando Medina, jefe de División y Promoción de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a Rosana Oyarzún, que es directora ejecutiva de Avanza e Inclusión, y a todos los profesionales y técnicos de la red del programa Calle. Agradecer esta gran convocatoria y a todos los que están conectados.
agradecerle su interés de poder participar en este curso, cuya finalidad es poder entregar conocimientos en discapacidad desde un enfoque de derechos y asimismo el poder repasar de manera conjunta todo el proceso de calificación y certificación de la discapacidad, desde el COMPIN hasta el registro civil, y siempre pensando en las personas con discapacidad en situación de calle. Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, ya desde el año 2019, estamos trabajando en la implementación del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, cuyo principal objetivo siempre ha sido incrementar la cantidad de personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, el RND, ya que esta es la principal fuente de información para poder orientar el diseño de políticas y programas destinados a personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias. Un RND bien poblado es mejor para nosotros que cualquier encuesta. En este contexto, entre Senadis y la Subsecretaría de Servicios Sociales, identificamos que las personas con discapacidad en situación de calle casi no participan de este registro, lo que aumenta su vulnerabilidad respecto a la ya difícil situación que viven a diario en las calles, y además se quedan sin los beneficios asociados a tener la credencial de la discapacidad. Por eso que es importante que ustedes conozcan todo este proceso, para que nos puedan apoyar en la labor de ir identificando a las personas con discapacidad que hoy no se encuentran inscritas en el registro, y además transmitirles que pueden optar a muchos beneficios del Estado, como por ejemplo el poder postular a subsidios para la vivienda que tanto pueden ayudar a una persona en situación de calle. Durante estos últimos 2 años hemos trabajado para simplificar este proceso, para acortar los tiempos de cada etapa y para hacer más fácil la inscripción, de manera de que más personas con discapacidad puedan finalmente obtener su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Por eso, en el día de hoy los invito a participar activamente de este curso, a poder preguntar todo lo que necesiten preguntar, a generar red de trabajo, porque ustedes cumplen un rol fundamental en el terreno, pudiendo identificar y apoyar este proceso en todas las personas con discapacidad que hoy se encuentran en situación de calle y de las que necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesitan para poder llegar también con ellos a través de los beneficios que tenemos y a través de las políticas públicas que podemos hacer como Estado. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias y que sea un excelente webinar. Muchas gracias, director, por sus palabras. A continuación, dejo con ustedes a Rosana Oyarzún Labañino, directora ejecutiva de Avanza e Inclusión. ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias, Romy. Bueno, primero que todo quisiera agradecerle a todas las personas presentes. Para nosotros, nuestra institución, hoy es un día muy importante porque con este webinar damos inicio, ¿cierto?, al lanzamiento del curso Discapacidad y Situación de Calle. Y, bueno, importante también mencionarles que este es un programa, tal como ya lo mencionaron, financiado por Senadis y ejecutado por Avanza e Inclusión. Y desde ahí, a nombre de nuestra institución, quiero agradecer al Servicio Nacional de la Discapacidad, en este caso directamente a su director, José Francisco Subercasó, y a Fernando Medina, jefe de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales, por la oportunidad y por la confianza otorgada en la ejecución de esta capacitación. Sin duda, la realización de este proyecto no sería posible sin la participación de los programas CALLE, programas de apoyo a la atención en salud mental y programas de centros temporales para la superación, que han demostrado interés por entender el sentido y el verdadero espíritu de la inclusión social de personas con discapacidad. Gracias por comprender la necesidad de construir, de educarse e implementar acciones transversales para lograr la entrega de igualdad de oportunidades para todas y todos. Nuestro objetivo es que durante la ejecución de este programa, todos los técnicos y profesionales de los distintos dispositivos logren vivir una experiencia de crecimiento y generación de redes que agregue valor a sus objetivos institucionales. Además de que las personas en situación de calle que presentan algún tipo de discapacidad conozcan sobre sus derechos, la importancia de inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad y los beneficios sociales a los que pueden optar. Y finalmente, que los interesados que quieran participar de los operativos de aplicación del Instrumento de Valoración de Desempeño en la Comunidad, IVADEC,
puedan ser asesorados en la obtención de la credencial de discapacidad. De esta forma, lograremos cambios estructurales que nos permitan avanzar a todos y todas hacia una sociedad verdaderamente inclusiva. Comentarles que en Avance Inclusión, habiendo recorrido y sumado experiencias durante 11 años, tenemos una mirada optimista de los desafíos actuales, porque hemos visto en primera persona cómo han crecido las oportunidades tanto sociales como laborales para personas con discapacidad en nuestro país. Y es cierto que aún falta mucho por recorrer, pero tenemos la certeza de que este programa será sin duda un potenciador de ese crecimiento. Y por último, quisiera agradecer al equipo de profesionales que lidera esta ejecución dentro de nuestra institución, a Romina Olivares, jefa de proyecto, a Karen Enríquez, encargada técnica, a Santiago Román, profesional de apoyo administrativo, y a Daniela Sandoval, profesional de apoyo de evaluación IVADEC. Gracias por el gran trabajo que ya están llevando adelante. Así que mucho éxito a todas y a todos en este nuevo inicio. Muchas gracias, Rosana, por tus palabras. A continuación, daremos inicio a las presentaciones, dándole la bienvenida a Ignacio Eastman, sociólogo, investigador, consultor asociado y cofundador de Corporación Moviliza, organización dedicada al desarrollo de programas para superar la situación de calle en Chile, quien nos hablará de la vida diaria en las experiencias de situación de calle, barreras y desafíos para los programas sociales. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación y la posibilidad de poder compartir este espacio y compartir algunas reflexiones en torno, ¿cierto?, a la situación de calle y también las situaciones de discapacidad. Bueno, yo no soy experto en temas de discapacidad para plantearlo desde el comienzo. Sí he trabajado bastante el tema de situación de calle y hoy día me gustaría proponer, ¿cierto?, algunas ideas en torno a la tensión que se produce entre las capacidades de funcionamiento, los niveles de funcionamiento que tienen las personas, ¿cierto?, que están experimentando situación de calle, y las exigencias de autonomía funcional que piden nuestros programas sociales, ¿cierto?, que a veces hay una tensión que dificulta el desarrollo de estos programas, ¿sí? Esa es la invitación. En primer término, yo creo que es necesario poner en contexto cuál ha sido el desarrollo de nuestros programas sociales, ¿sí? Y si uno mira los últimos 50 años, puede ver que solamente desde el año 2006 tenemos programas con cierto nivel de especialización en la temática de situación de calle, ¿cierto? Antes de eso, ni siquiera estaban nombrados, digamos, como un grupo prioritario, ni siquiera en las políticas, con el regreso a la democracia, ¿cierto?, todo el avance de la política social, nunca estuvieron en las definiciones prioritarias, ni en los diagnósticos, ni en los análisis, y solo desde el 2003 se empieza a reconocer esta población, por un lado, ¿cierto?, rompiendo la estigmatización que existía, pero por otra parte levantando las características principales, ¿cierto?, y cómo la política social debía hacerse cargo de esto. Y los últimos 15 años han mostrado un desarrollo importante, ¿cierto?, desde el programa Calle, donde se otorgaba solamente un apoyo psicosocial en calle, hasta lo que tenemos hoy día como los programas de vivienda con apoyo, ¿cierto?, o vivienda primero, que dan un reconocimiento muy, muy importante al acceso a la vivienda, ¿cierto?, como eje de todo proceso de intervención, no como única respuesta, sino como el pilar sobre el cual debieran articularse el resto de los servicios, y que comulga muy bien con la discusión constitucional, ¿cierto?, de transformar este derecho a la vivienda como un recurso a exigir constitucionalmente. Sin embargo, ahora, y metiéndome un poco ya en la temática, ¿sí?, se abre una nueva brecha que tiene que ver con los cuidados, con las necesidades de apoyo, con las necesidades de ayuda técnica, para mantenerse también dentro de estos programas, en un contexto donde, a mi juicio,
se exigen niveles de autonomía que no se corresponden con las características de un grupo importante de la población, ¿cierto? Entonces, hoy día hay situaciones donde los dispositivos de alojamiento, los dispositivos residenciales, necesitan ciertas capacidades de movilidad, ¿cierto? De poder desarrollar todas las actividades de la vida diaria de manera autónoma, y hay personas que por su propio proceso, digamos, la han estado, ¿cierto?, deteriorando o perdiendo, como le ocurriría a cualquier otra persona. Y ahí es donde debiera estar el foco, ¿cierto?, de estos nuevos desafíos, de cómo nos preparamos como programa para atender estos cuidados, ¿cierto?, cómo poder apoyar estas situaciones, ¿sí? Solo a manera de contexto, ¿cierto? Aunque imagino que todos lo manejan muy bien, ¿cierto? Hoy día el registro social de hogares, esta información está a enero del 2021, un año atrás, ¿cierto? Ya hay más de 16.000 personas ingresadas en este registro, lo que nos da un número aproximado, ¿cierto?, de las personas que están experimentando situación de calle en Chile, con una concentración muy similar a la concentración, a la distribución poblacional del censo, ¿sí? Pero también uno puede hacer otras distinciones, ¿cierto? A pesar de estos números, hay una mayor prevalencia de personas en situación de calle en el norte, de población migrante, de mujeres, lo que también implica ir teniendo algunas particularidades territoriales que hay que ir atendiendo y no solo mirar lo que sucede con la región metropolitana. Por eso, más bien de contexto. Un tema que es importante tiene que ver con la edad, ¿cierto? Con la edad de las personas que están experimentando situación de calle. El grupo, ¿cierto?, mayoritario se concentra entre 30 y 60 años, y uno pudiera decir que es una población adulta en edad productiva y probablemente funcional, ¿sí? Pero esto tiene que ir asociado con las trayectorias de las personas. Entonces, si uno ve la tabla a la derecha, se da cuenta que la mayor cantidad de personas, o sea, que la mayoría de las personas tienen trayectorias muy largas en situación de calle, lo que involucra necesariamente un deterioro, ¿cierto? Está por sobre los 7 años, ¿cierto? Incluso si uno saca todas las personas que dicen que llevan más de 20 años en situación de calle, de la respuesta al registro social de hogares, se puede dar cuenta que el número se mantiene alto, ¿cierto? Suponiendo que es un dato mal registrado, que es un número que no es real, igualmente el número va a estar alto. Y eso nos lleva a plantearnos una pregunta en política pública muy relevante, ¿cierto? Que es cómo vamos a focalizar. Si uno incluye el concepto, ¿cierto?, de edad biológica versus edad cronológica, ¿sí?, podríamos establecer que todas las personas sobre 50 años ya son adultos mayores en el contexto de calle, ¿cierto?, por su edad biológica. Entonces hoy día hay situaciones de personas de 55 años que no entran a la oferta del SENADI, ¿cierto?, por su edad, pero tampoco pueden estar en programas que te exigen cierto nivel de autonomía funcional, ¿cierto? Personas que empiezan a desarrollar una demencia senil, por ejemplo, en los programas de vivienda con apoyo, ya no son perfil de vivienda con apoyo, pero tampoco son perfil de programas de larga estadía. Entonces se nos empieza a generar una tierra de nadie que tenemos que comenzar a resolver. Y esto digamos, con muchos otros ejemplos, ¿sí? Entonces acá un tema que me gustaría plantear es, ¿cierto?, esta idea de edad biológica que debiéramos tener para poder leer también cuáles son las características de nuestra población y no asumir que son adultos o adultas, ¿cierto?, en edad productiva y con todas sus competencias activas, digamos. Y justamente se debe a este deterioro que las experiencias en situación de calle conllevan, ¿cierto? Entonces nosotros no debemos mirar diagnósticos del momento actual, ¿sí?, de las personas solamente, digamos, sino que tenemos que mirar estos diagnósticos con la trayectoria que trae esta persona, para poder entender cómo ha llegado, cuáles son los posibles
deterioros que tiene, cuáles son las necesidades de cuidado que hay que enfrentar, ¿sí? Y también desde la política pública poder, ¿cierto?, diagnosticar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras brechas en la oferta general, ¿cierto?, de nuestra oferta universal de políticas públicas para dar respuesta. Para llevarlo a algo más concreto, el registro social de hogares tiene una pregunta que yo invito, ¿cierto?, a solicitar esta información, a trabajarla desde los equipos, porque está disponible, ¿cierto? Y hay un número de datos bastante interesante, más de 16.000 personas. Ocupa parte de lo que es la clasificación internacional de funcionamiento de las capacidades de la salud, que por cierto también está en la encuesta nacional de discapacidad que se trabaja desde Senadis. Y acá hay una serie de actividades que se preguntan en relación a cuál es la dificultad que tiene. ¿Cierto? Que son muy del día a día, verse sin usar anteojos, oír, recordar cosas, dormir, por ejemplo. Y si bien hay un grupo grande, ¿cierto?, que dicen no tener dificultad, ¿cierto?, esto es autorreporte, no es diagnóstico, igualmente hay un grupo que en promedio podría estar cerca del 30%, que declara poca, media o mucha dificultad en actividades que son fundamentales para sobrevivir la experiencia de situación de calle. Por ejemplo, dormir, ¿cierto? 34% tiene dificultades para dormir. Y si uno piensa cuáles son las consecuencias de la deprivación del sueño, del no descanso, versus las necesidades de trabajar, de subsistir, de estar en el día a día, de cumplir reglamentos, ¿cierto?, cuando se accede a ciertos programas, es relevante. La capacidad de recordar cosas o de concentrarse, cuando uno quiere nivelar educación, programas de microemprendimiento, el agendar encuentros con las personas, ¿cierto?, el ir a los consultorios, el atender ciertas cosas bien básicas, es relevante, ¿cierto? Entonces tenemos un porcentaje que tiene dificultades en capacidades para la vida diaria, digamos, para el funcionamiento normal, para tomar una micro, ¿cierto?, que son muy relevantes de considerar en el diseño de nuestros programas de intervención. Hacemos, digamos, una síntesis de nuestros programas. Nosotros podríamos situar dos ejes, uno que tiene que ver con la estabilidad residencial, habitacional, desde las personas que viven en la vía pública hasta las personas que son inestables, que transitan campamentos, arriendo de piezas, calles, residencias, ¿cierto?, en un circuito muy variable, por un lado. Y por otro lado, las personas que tienen una dependencia severa respecto a su funcionamiento, a las personas que son 100% autónomas funcionalmente. Nuestros programas hoy día están focalizados en los cuadrantes inferiores, digamos. Están trabajando con las personas que están en la calle o que están a nivel de ciertas residencias o albergues de emergencia. Ese es el foco. El resto, ¿cierto?, de los problemas de vivienda está más bien en otro tipo de programas, ¿cierto? Campamentos, por ejemplo. Ahora, estos programas están preparados para trabajar con quienes tienen autonomía funcional o un nivel importante de autonomía funcional. Y con ellos se pueden desarrollar principalmente procesos sociolaborales o psicosociales y con un nivel de recursos mínimos para atender necesidades de salud. Pero ¿qué pasa con el otro cuadrante, ¿cierto?, que son quienes tienen necesidades de cuidados mayores porque tienen una dependencia, ¿cierto?, severa para poder vivir su vida cotidiana? Ahí no estamos preparados hoy día. Tenemos grandes brechas, digamos, con los servicios de salud y ni siquiera tenemos los recursos mínimos. Entonces acá aparece esta idea que es muy recurrente: no son perfil para el programa, ¿cierto? Y ese decir, no son perfil para el programa, lo sitúa en una tierra de nadie. Para terminar, me gustaría plantear dos ejemplos, ¿cierto? Dos casos. Si uno lleva este mismo índice, ¿cierto?, o sea, esta misma clasificación transformada en un índice, en el caso de las mujeres, hay hartos datos que nos pueden ir revelando características particulares. Primero, las que llevan más tiempo experimentando, ¿cierto?, situación de calle o tienen alguna enfermedad crónica, van a presentar
¿cierto?, un nivel más bajo de funcionamiento o mayores dificultades, ¿cierto?, o peores capacidades, si uno quiere ponerlo desde el punto de vista de las capacidades. Las personas que pasaron la última noche en un albergue tienen, ¿cierto?, menor nivel de capacidades que las que estuvieron en la calle. Eso podría ser paradójico, ¿cierto? Uno pensaría que en la calle hay mayor deterioro, pero implica mayor ejercicio de habilidades, ¿cierto? Mantenerse en la calle. Y las mujeres demuestran también que para acudir a ciertos servicios es porque ya tienen muchos problemas, es porque ya no son tan autovalentes o su capacidad de agencia se ha visto muy deteriorada. Entonces, por lo general, las mujeres que están acudiendo a los programas sociales son las que tienen, ¿cierto?, más bajas capacidades para desarrollar este tipo de actividades, en contraposición de quienes se mantienen desarrollando actividades independientes a nuestros programas sociales. Y ese es un dato que es relevante, porque hay todo un público, hay todo un sector de mujeres experimentando situaciones de calle de las cuales sabemos muy poco, ¿sí? Pero quizás la conclusión más relevante de este ejercicio, que es un ejercicio estadístico, digamos, que después se puede compartir para quienes estén interesados, es que el desarrollo de estas capacidades está impactado principalmente por las trayectorias de vida y por factores longitudinales, ¿cierto?, que van ocurriendo durante el tiempo. Entonces, una persona que tenga, una mujer en este caso, que tenga mayor trayectoria de problemas de vivienda, ¿cierto?, va a estar más incidido por distintos factores sus capacidades de funcionamiento. Y finalmente, una reflexión respecto del plan de invierno, ¿cierto?, para abrir preguntas. Si uno mira cuál sería hoy día más o menos un valor aproximado de brechas de alojamiento, podría decir que son cerca de 12.500 camas a nivel nacional. Si uno suma la oferta en hospedería, pública al menos, residencia, albergue, de vivienda primero, ¿cierto?, en su pic, versus, ¿cierto?, son alrededor de 4.000, poco menos de 4.000, versus las 16.000, ¿cierto?, personas que están ingresadas al momento de esta medición. Hay un delta bien grande, lo mismo en la región metropolitana. Sin embargo, el uso promedio de los albergues, ¿cierto?, el 2021 fue de aproximadamente 70% de ocupación. Entonces, ¿qué pasa con este 30% de ocupación? ¿Cierto? No son personas que no necesiten un albergue o que no les gustaría, ¿cierto?, dormir bajo un techo, con alimentación, ¿cierto?, con distintos servicios. Entonces ahí hay varias preguntas y varias hipótesis que debiéramos plantearnos. Una muy clara es que hay un grupo que no quiere confinarse, por lo que implica, ¿cierto?, desde temas de consumo, desde no querer encerrarse. Ya el 2020 fue una experiencia bien fuerte de confinamiento que no quiso repetirse. Otro grupo puede que no entre porque hay barreras de entrada por el COVID, ¿cierto? También por equipos que piden exámenes PCR, que piden muchos requisitos de ese tipo que no se pueden cumplir, entonces las personas optan por no ir. Pero también hay una barrera que tiene que ver con lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con necesidades especiales, ¿cierto? Con personas que no pueden subir a la cama de arriba del camarote, con personas que están en silla de ruedas, con personas que usan pañales, con personas ciegas, ¿cierto?, con personas con situaciones complejas de salud mental y que no están con un tratamiento. Todas esas personas caen en esta idea que yo planteaba hace unos minutos, no es perfil del albergue, el albergue no puede trabajar con ellos, y todas estas personas vuelven a la calle, ¿cierto? No es que vuelvan a una casa, a una residencia, sino que se quedan en la calle sin poder entrar. Entonces ahí hay una brecha muy, muy importante, ¿cierto? Y lo dejo ya como reflexión final, de cómo preparamos todos nuestros programas para que incluyan, ¿cierto?, estas ofertas de cuidado y de atención para todos los tipos de situaciones de discapacidad que están por lo menos en un 30% de la población en situación de calle, ¿cierto? Y hoy día se vuelve quizás el grupo más urgente de atender, porque el resto de las necesidades primarias, básicas, los últimos 15 años han dado una respuesta
que se ve que va progresando, digamos, que hay que destacar. ¿Sí? Eso, espero haber estado en los tiempos. Bueno, muchas Sí, gracias. perfecto. Agradecemos a Ignacio por esta ponencia tan interesante y aprovecho de mencionarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas por el correo tbi.calle@avanzainclusión, que dejaremos en el chat y vamos a intentar poder dar respuesta al máximo de ellas. Ahora quiero presentar a Bernardita López, fonoaudióloga, magíster en integración de personas con discapacidad, especialista en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto, educación inclusiva y discapacidad, y en salud mental y derechos humanos. Es preparadora laboral certificada por la Asociación Española de Empleo con Apoyo y docente en temáticas de neuropsicología, inclusión social y discapacidad en distintas universidades de la región. Además, es representante en Chile de Fundación Emplea España y posee amplia experiencia profesional. Adelante, Bernardita. Muchas gracias, Romy, por la presentación. Voy a compartir pantalla también para... Ahí se ve. Ahí sí. Ya. Bueno, intentando ceñirme los tiempos y plantearles algo que sea complementario quizás a lo que van a ver en profundidad en el curso que ya va a iniciar la próxima semana, es que quise traerles una pequeña reflexión en torno a la importancia de la mirada interseccional cuando uno habla de discapacidad y derechos. Entonces vamos a intentar dar un poquito de contexto a esto. Como ya mencionó Ignacio, la discapacidad y la situación de calle son condiciones bastante comunes, que en general se conjugan en un porcentaje incluso mayor que el del resto de la población, puesto que a nivel mundial, por ejemplo, la prevalencia de discapacidad está entre un 10 y un 15%, dependiendo un poco de la zona geográfica. De acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud del año 2011. Aproximadamente, entonces, 1 de cada 7 personas tendría discapacidad en el mundo. En nuestro país, de acuerdo a la última encuesta nacional de discapacidad del año 2015, este porcentaje es aún mayor, porque si nos concentramos, por ejemplo, en la vida adulta, aproximadamente un 20% de las personas adultas en Chile tiene alguna discapacidad. ¿Ya? Junto con existir un alto porcentaje de personas con discapacidad en Chile y un mayor porcentaje todavía de personas con discapacidad dentro de la población en situación de calle, es importante considerar que la discapacidad de por sí se asocia a otros factores que aumentan el riesgo de exclusión. El primero de ellos es altos niveles de pobreza, porque prácticamente la mitad de las personas con discapacidad se encuentra en los quintiles de menor ingreso autónomo, y además a una situación de dependencia bien aumentada. Aproximadamente un 40% de las personas que tienen alguna discapacidad requiere apoyos para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Esto es una realidad común, como vemos en términos porcentuales, que además, como mencionaba Rosana hace unos instantes en sus palabras de bienvenida, ha ido teniendo una evolución positiva en el mundo y en nuestro país, porque cada vez tenemos más cobertura, mayores posibilidades de dar respuesta a las personas con discapacidad en sus múltiples necesidades. Pero yo quería plantearles ahora esta conjunción, ¿verdad?, entre la situación de discapacidad y la perspectiva de derechos humanos. Si pensamos en esta premisa de derechos humanos, y nos vamos a la primera Declaración Universal, la del año 48, ¿verdad?, en su primer punto, este documento indica que todas las personas somos iguales en derecho y dignidad. Y por supuesto que si estamos hablando de todas las personas, esto involucra a todos quienes también forman parte de estos grupos tradicionalmente excluidos, ¿verdad?, o con mayor riesgo de exclusión, dentro de los cuales están las personas con discapacidad. Lamentablemente, si bien efectivamente las personas con discapacidad, por ser personas, corresponden a quienes debieran tener también igualdad de oportunidades y equidad en acceso al ejercicio de todos sus derechos, no es hasta recién el año 2006 en que se enfatiza y se hace una especie de priorización en torno a las personas con discapacidad para relevar el hecho de que el acceso a derechos por parte de esta población se ha visto bastante restringido a lo largo de la historia. El año 2006 surge
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento de Naciones Unidas que fue ratificado por nuestro país el año 2008. Esta ratificación significa que nuestro país adhiere a lo que la Convención indica y se compromete a poner en práctica lo que la Convención demanda. Y este instrumento no es que venga a otorgar derechos especiales o distintos a las personas con discapacidad por sobre los que existen para todos los seres humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, sino que lo que hace es relevar la necesidad de ajustes en algunos casos, de apoyos en otros casos que las personas con discapacidad pueden requerir para poder ejercer todos sus derechos. Y esto lo hace transformando un poco la visión que hemos tenido tradicionalmente de la discapacidad, que como puede verse al lado izquierdo de la pantalla, hemos tenido una visión más centrada en el déficit, lo que se conoce como modelo médico de la discapacidad, donde, si lo llamamos en términos como sencillos, ¿verdad?, la responsabilidad de la discapacidad estaría en la deficiencia de la propia persona. Eso quiere decir que debido a que una persona no oye, enfrenta ciertas dificultades, debido a que una persona no ve o no camina bien, enfrenta ciertas dificultades. Desde esta visión que está centrada en una problemática de perspectiva individual, donde es la propia persona con discapacidad la responsable de todas sus dificultades, transitamos a lo que se conoce como modelo social, donde esta responsabilidad se vuelve colectiva, porque finalmente donde se encuentran las barreras para que las personas con discapacidad puedan hacer un ejercicio de todos sus derechos es en el entorno. Y con estas barreras me refiero a barreras arquitectónicas, por ejemplo, como lo que mencionaba Ignacio recién, de la dificultad para subir a la parte de arriba de un camarote en el caso de una persona con discapacidad física, el hecho de que una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, no tenga acceso a intérprete para comprender cierta información, o que una persona con discapacidad visual no pueda desplazarse adecuadamente por un espacio porque no existan guías podotáctiles, etc. Esta visión centrada en el modelo social nos invita a entender que la responsabilidad para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad está en todos nosotros y está principalmente a nivel estructural, ¿verdad?, en las políticas públicas que garantizan estos accesos. A nivel legislativo tenemos distintas normas que se asocian con la discapacidad, ustedes van a conocerlas en profundidad en el curso, pero destacando algunas, ¿verdad?, tenemos una ley de inclusión, de igualdad de oportunidades, la ley 20.422, y además también tenemos incorporada dentro de nuestra ley antidiscriminación, que es la ley 20.609, conocida como ley Zamudio, la prohibición de discriminación por discapacidad. Dentro de las categorías de los grupos de especial protección está discapacidad. Y si nos remontamos a tiempos más cercanos, ¿verdad?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por la Organización de Naciones Unidas hace menos tiempo, bajo esta premisa de avanzar sin dejar a nadie atrás, se vuelve a relevar lo importante que es que también las personas con discapacidad puedan tener acceso a educación, acceso a salud, acceso a un trabajo, etc. Y también que, por ejemplo, se vayan disminuyendo las brechas asociadas a género, que en el caso de las personas con discapacidad son aún mayores, por dar algún ejemplo. Esto, perdón, esto me lleva a intentar plantearles la importancia de mirar esta combinación, ¿verdad?, discapacidad y ejercicio de derechos desde una mirada interseccional. ¿A qué me refiero con esto? Con interseccionalidad vamos a entender esta coexistencia de distintas identidades que confluyen dentro de una misma persona y que pueden acarrear distintas situaciones de opresión o de discriminación. Más en concreto, ¿a qué me refiero con esto? Una persona con discapacidad efectivamente enfrenta múltiples barreras. Barreras cuando sale a la calle, cuando no puede subir, por ejemplo, de la calle a la vereda porque no hay rampa, cuando no puede acceder a hacer un trámite en algún edificio que no cuenta con ascensor, y así un sinnúmero de otras condiciones que efectivamente representan discriminación, representan una falta en la posibilidad de que la persona con discapacidad ejerza todos sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Pero desde esta mirada interseccional, esta discriminación que eventualmente vive una persona con discapacidad va a ser aún mayor si pensamos en una mujer con discapacidad, porque las brechas de género impactan más todavía. Si pensamos en que esta mujer es una adulta mayor, aumentan todavía más las brechas de acceso. Si esta mujer es lesbiana, si esta mujer es migrante, y si además, por ejemplo, es una mujer que vive en situación de calle.
La invitación que traía yo hoy, para no detenerme tanto en temas teóricos que se van a abordar más adelante, es a comprender que esta conjunción entre discapacidad y situación de calle debe ser comprendida desde esta mirada interseccional, entendiendo que acá confluyen dos factores gigantes que aumentan muchísimo el riesgo de exclusión de las personas, y es importante que si queremos de verdad avanzar hacia un ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, que es una de las premisas por las que, por ejemplo, hemos trabajado nosotros en Avance e Inclusión tanto tiempo, no perdamos de vista que van a existir muchas otras variables que cuando confluyen hacen más difícil el abordaje, aumentan más el riesgo, más la discriminación, y es más importante entonces tener buenas herramientas para abordarlo. Muchas gracias, espero haberme ceñido también al tiempo y les deseo éxito en el curso. Muchas gracias, Bernardita, por abordar esta temática tan interesante. Vamos bien en el tiempo y ahora le damos la bienvenida a Gloria Cerón, jefa del Departamento de Estudios de Senadis, quien realizará la última presentación de esta jornada, denominada Plan de Calificación y Certificación de Discapacidad. Buenos días a todas, a todos. Bueno, intentaré estar a la altura de Ignacio y de Bernardita. Me voy a apoyar en una presentación un poco más concreta respecto al proyecto en que ustedes están invitados a participar. Vamos a ver. Tengo un problema aquí. ¿Ven la presentación? No, vemos tu pantalla de Zoom. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente comentarles que nosotros desde el Servicio Nacional de la Discapacidad llevamos desarrollando en los últimos 3 años un Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad, pero antes de entrar de lleno al Plan Nacional, me gustaría poder situarlos a ustedes hoy día en por qué es tan importante la necesidad de desarrollar este Plan Nacional de Calificación y Certificación, y en el fondo acortar la brecha y permitir que las personas con discapacidad puedan estar en un registro administrativo. ¿Por qué es tan importante este hito para nosotros? Entonces, necesidad de situarnos, también voy pasando rápidamente por la presentación porque ya tanto Ignacio como Bernardita fueron profundizando en el fenómeno, ¿cierto?, de discapacidad y población en situación de calle. Entonces siempre es necesario un poquito de contexto en materia de discapacidad. La discapacidad ha sido percibida de manera diferente en diferentes periodos históricos y de la civilización. Y eso es importante tenerlo siempre presente, dado que la discapacidad y el fenómeno de la discapacidad, tanto en las políticas públicas como en los marcos normativos de los países a nivel mundial, es reconocida tardíamente como fenómeno social. Y por supuesto, dicho aquello, esta población vulnerada o vulnerable es reconocida en sus marcos normativos, ¿cierto? Y en las políticas públicas, igual que la población en situación de calle, como mencionaba Ignacio, en los años hace 50 años, en materia de discapacidad, es recién en el año 2006 que Naciones Unidas ratifica, ¿cierto?, y promulga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y Chile en el año 2008 ratifica esta convención. Y recién ahí se hace un reconocimiento de esta población en los marcos normativos con un enfoque de derechos. Anteriormente, en el Código Civil estaban reconocidos los dementes, los inválidos, la categoría de la demencia, ¿cierto? Entonces, estas personas, como está en el esquema que estamos viendo ahora, eran estos excluidos que eran como esta población que estaba excluida. Finalmente avanzamos hacia generar espacios donde los encerrábamos, ¿cierto? Estoy hablando de los años 40, a principios del siglo, cuando se empieza a instalar instituciones especializadas, principalmente con discapacidad intelectual, ¿cierto?, donde son tratados para darles la posibilidad de normalizarlos, y ahí es donde se acuña, ¿cierto?, un modelo fuerte que es el modelo individual
y médico, como lo señalaba Bernardita, que tiene que ver como, en palabras simples, cómo yo, por tener una condición de salud, soy responsable de esa discapacidad y tengo que hacer mis máximos esfuerzos para lograr normalizarme. Entonces ahí está todo el modelo individual, médico, centrado en la rehabilitación como la única esperanza de normalización y que me permitiera a mí, al lograr ciertos estándares como ciudadano, someterme a procesos de integración. Esos procesos de integración también son nuevos en los años 90. En Chile fuertemente son desarrollados desde el área de la educación principalmente, quien aporta mayores elementos a la integración social. Es importante también aquí tener claro que la integración no termina y pasamos a la inclusión. Hoy día nos encontramos en un proceso de desarrollar políticas públicas, marcos normativos y generar, en el fondo los estados se comprometen a avanzar hacia una plena inclusión social, transitando desde una integración, pero tenemos rezagos, por supuesto, en nuestro país de integración, principalmente en la población que ustedes como profesionales lo ven diariamente. Nosotros, o sea, personalmente yo no les voy a venir a comentar cosas que efectivamente ustedes se enfrentan día a día y que esto de inclusión está muy lejano todavía, ¿cierto? También en los años 80 surge el modelo social fuertemente donde la población con discapacidad levanta la voz y señala que finalmente su discapacidad es producto de la opresión y de los diseños de las políticas de los estados, asumiendo que la sociedad los discrimina y los excluye. Desde ahí se toman del modelo médico y del modelo social algunos elementos y finalmente se valida desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud proponen el modelo biopsicosocial que es validado en la Asamblea de Naciones Unidas como el modelo y se generan instrumentos para que podamos identificar y caracterizar a esta población. Un poco de perspectiva histórica de los derechos en materia de discapacidad, como les mencioné, es reciente. Yo les mencionaba que se ratifica en el año 2006 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en el año 2011 recién la Organización Mundial de la Salud genera un clasificador internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud que permite, ¿cierto?, generar un modelo y estándares para calificar, certificar y entender el fenómeno de la discapacidad de manera universal, que pueda ser comparable entre países, y este clasificador es entregado a Naciones Unidas y que también fue ratificado en una asamblea posterior. En Chile se promulga la convención en el año 2008, también se firma el protocolo facultativo, lo que inmediatamente genera que se promulgue la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, el mismo año, que venía desde los años 90, era el fondo, el FONADIS, el Fondo Nacional, pasa a ser el Servicio Nacional, para poder esta ley materializar, ¿cierto?, los principios que emanan de esta convención, y el reconocimiento de la población con discapacidad con este nuevo paradigma. En la misma línea de marco normativo, en el año 2012, se establece la ley 20.609, medidas contra la discriminación. En el 2016, en la misma línea que se menciona, ¿cierto?, esto de las barreras, cómo los diseños universales, cómo el diseño de las ciudades, los diseños de los programas, de todo, no es neutro, puede generar, ¿cierto?, en este caso estamos específicamente hablando de los temas arquitectónicos, permite o no permite la participación. Es ahí, en esa línea, donde se establece el Decreto Supremo número 50, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y genera los estándares y criterios de accesibilidad y diseño universal. En esa línea, en el chat veía unos colegas que mencionaban, un tema es las barreras que se generan por el tema arquitectónico, pero como esto es un tema sistémico, integral, también están las barreras actitudinales y otro tipo de barreras que las vamos a ir desarrollando durante la presentación. En el año 2018 también entra en vigencia la ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad, conocida como la ley del 1%, y esta ley surge de los primeros estudios, como es el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad,
que se realiza en el 2015 y que tiene como marco conceptual todo el enfoque de derecho, y que en el fondo uno de los elementos que se señala es que las personas con discapacidad efectivamente no acceden al mercado. Es en el año 2020 que en el programa de gobierno se define a desarrollar mapas de oportunidades, identificar dónde está la población y poder generar estrategias. Dado eso, surge el plan. Antes de comentarles esto, les quería reforzar entonces, para ir cerrando los marcos normativos, en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se señala de la necesidad de contar con estudios y datos estadísticos comparables en materia de discapacidad. Es en ese artículo que Chile realiza el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, realiza el primer catastro de residencia, población institucionalizada, y se genera un proxy para identificar a las personas en situación de calle, que se hizo en el año 2012 la primera experiencia, que es la pregunta que nos mostró Ignacio, que nos acerca con este proxy a medir solo capacidad y la dificultad que tiene esta población. Y ya vamos viendo efectivamente cómo sus condiciones de salud son distintas y tienen mayores niveles y grados de discapacidad. La población general es un 16%, que fue la encuesta levantada a nivel nacional en viviendas particulares, y en el registro calle un 27, 30%, 27% en los primeros años, hoy día ya van el 30 y algo, ¿cierto?, de dificultad, y que tenemos una gran cantidad de población que está institucionalizada, población adulta con discapacidad, que vive en residencias principalmente vinculadas a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que se han hecho cargo de esta población, que el Estado no se ha hecho cargo de ellos. Hoy día el Servicio Nacional de la Discapacidad, desde hace 3 años, comenzó a desarrollar un programa de modelos de residencia para adultos centrados en la persona y con enfoque de derecho, pero reciente, hace 3 años aproximadamente. Bueno, está la ley 20.422, lo mencionaba, y es aquí donde se señala en el título 2 que la única manera de acreditar discapacidad es a través de la calificación y la certificación de la misma, y esta calificación y certificación está implementando los modelos que yo les mencioné, aprobados en Naciones Unidas, y que nos permiten tener estándares en derecho y comparabilidad internacional. Este artículo también es importante señalar que en el artículo 4 de la ley 20.422 también se señala que las personas tienen que tener su RND, su Registro Nacional de la Discapacidad, para optar y para obtener los beneficios propios de la ley, que son al acceso a los programas sociales principalmente. O sea, deben estar acreditadas. Y eso sí fue un primer nudo crítico que nosotros identificamos, porque aquí vemos que este dato, el 14.9% de la población potencial con discapacidad tiene su Registro Nacional de la Discapacidad. Estamos hablando de 423.965 personas que están en el Registro Nacional de la Discapacidad. Este dato es al 30 de diciembre de 2021, por lo tanto es un dato muy fresco que emana del Registro Civil, y nos permite a nosotros con esto requisitos que nos permite ingresar a los beneficios como el registro social de hogares, la ley 21.015, beneficios como mencionábamos de la subsidio habitacional, beca, ayudas técnicas, acceso preferente a la salud, y todo el tiempo han ido aumentando. Partimos con muy pocos beneficios sociales, hoy día han ido creciendo, que es uno de nuestros principales desafíos, pero aquí está la principal brecha, que es la población potencial. De los 2.800.000 personas, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que tienen discapacidad en Chile, solo el 14% está en el RND, y esa es la población que puede optar a los beneficios sociales, que es distinto, como usted mencionaba. Los datos estadísticos no sirven para la política pública, pero para la política social y la focalización necesitamos los registros administrativos y el reconocimiento, o sea, este dato. Y esto ya es una población muy acotada. Bueno, se instala en el país entonces una conceptualización de la discapacidad nuevo y un nuevo paradigma. ¿Qué es finalmente la discapacidad? Es el resultado de la interacción de la condición de salud, y esta condición de salud importante que claro, que una condición de salud puede ser física, sensorial,
prenatal, también puede ser el embarazo, como también se mencionó acá el envejecimiento, que es muy importante, esta edad biológica que se habló al inicio del seminario, ¿cierto? También es importante mi condición de salud con los factores contextuales, estos pueden ser ambientales y personales, ahí esa interacción es donde se generan barreras, ¿cierto?, que permiten a las personas efectivamente en la sociedad si participan o no participan en igualdad de condiciones con los demás. Es ahí donde se genera esta condición de discapacidad. Por eso es importante tener a la persona situada en su contexto. No es neutro, la discapacidad tiene, como decía Bernardita, la discapacidad tiene rostro de mujer, es empobrecida, está vinculada con la pobreza, con mujer, con tramos etarios mayores, porque se va perdiendo la condición del funcionamiento, y en la población en situación de calle se genera a más temprana edad por las condiciones en las que ellos se enfrentan y se desenvuelven principalmente. Entonces, no es lo mismo una persona con discapacidad en una vivienda particular que en una vivienda, que en residencias, o que una sin vivienda, que sería la población en situación de calle. Y aquí emerge, ¿cierto?, en temas de derecho, que es súper importante también tenerlo en la vista, el derecho a la vivienda. Y acá tenemos los principios de la ley 20.422, que se fundan y se sustentan en 5 principios básicos, que es vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, la intersectorialidad, el trabajo intersectorial, sobre todo aquí en la escala de territorialidad, fuertemente ustedes juegan un rol importante en el trabajo intersectorial, la participación y el diálogo social, que en mi opinión es uno de los elementos más ricos de la ley, que señala que la participación y diálogo social no es solo no, más bien es vinculante, y cada acción que se realiza desde Senadis y desde el Estado debe ser en participación y conversación con los involucrados y los incumbentes, que en este caso son las organizaciones de y para personas con discapacidad y las propias personas. Y eso es súper interesante porque obliga a escuchar la voz de los propios actores para ir identificando estas barreras. Ya mencioné que el artículo 4 es donde se establece cómo se realiza la inscripción, la calificación y cómo está esto la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Y quería pasar por 3 conceptos claves para comprender el plan. Está la calificación, que es el procedimiento por el cual se evalúa y valora el desempeño funcional de la persona, considerando su condición de salud y la interacción con las barreras del entorno. Tenemos la certificación, que es el procedimiento médico-administrativo. Es donde en el fondo la CONPIN realiza una evaluación de esta calificación, ¿cierto?, de esta evaluación y valoración del desempeño, que contiene 3 informes para tomar la decisión, y certifica esta condición con un dictamen que acredita el grado de discapacidad. Esta certificación y dictamen es enviado al Servicio de Registro Civil, quienes tiene a cargo el registro especial y genera la inscripción en el registro de discapacidad. Igual que cualquier registro en el registro civil emite, una vez que se llega a este dictamen, el carné a la vivienda particular de la persona o donde se haya inscrito, le emite su carné de discapacidad, y después, si uno quiere sacar su certificado nuevamente, ingresa a la plataforma de registro civil y puede emitir su certificado. ¿Quiénes pueden realizar este proceso? Por ley lo puede realizar las propias personas con discapacidad, los que lo representan, sus tutores, o las personas o entidades que lo tengan a su cargo. Por ejemplo, los niños que están institucionalizados u otros pueden iniciar el trámite. Trámite que hoy día se hace de manera virtual o de manera presencial en las 26 CONPIN del país. En términos globales, porque esto lo van a desarrollar en los cursos de capacitación de manera profunda, tenemos entonces 3 grandes etapas: la calificación, que la corresponde a las entidades calificadoras, donde tiene que contarse con un informe biomédico funcional, un informe de social y de redes, y el informe de valorización del desempeño en comunidad, conocido como el IVADER. Con esos 3 informes, que están definidos en el decreto 47, se emite la certificación desde la Junta Calificadora de CONPIN. Y posteriormente, todo este proceso entre la calificación y la certificación tiene una duración de 20 días hábiles,
y 5 días para que se materialice en el registro especial, que es el registro civil. En la siguiente. Bueno, dicho esto, entonces, y las brechas que he mencionado, es que se define, ¿cierto?, realizar un Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad, y pasando por 3 grandes etapas: un diagnóstico, el diseño y la implementación. Importante comentarles acá que nos encontramos en la etapa de implementación. Ustedes son parte de las estrategias que se levantaron, tanto de las mesas técnicas como con los equipos técnicos de trabajo que diseñan este plan. En la etapa de diagnóstico se trabajó con diálogos participativos en todo el territorio nacional con organizaciones de y para personas con discapacidad, profesionales y técnicos vinculados a la discapacidad, donde se levanta el diagnóstico principal. Hallazgo que se determina son algunos en materia actitudinal, que tiene que ver con que las personas con discapacidad y las organizaciones no quieren estar inscritas en el registro por la estigmatización que genera esto. Otro gran nudo crítico y hallazgo fue el proceso de gestión muy complejo, mucho trámite, falta de información, y fueron identificándose una serie de hallazgos que nos permitieron generar estrategias para abordar, ¿cierto?, este desafío, que era mejorar la gestión, fortalecer la promoción y generar operativos y estrategias para que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional al proceso de calificación y certificación. Y también una demanda que sale de ahí, que de estos principales hallazgos también, que no era atractivo tener el RND para la población porque los beneficios sociales en materia de discapacidad eran muy pocos. Tema también que se aborda desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Comité de Ministros, y se está desarrollando todo lo que tiene que ver con una revisión de los programas sociales. Ya revisamos 98 programas sociales para ver cuántos de ellos tienen enfoque y requisito RND y cómo debemos incorporar el enfoque de discapacidad en los programas sociales principales que han levantado la población para que efectivamente esto les pueda ser más atractivo. Por lo tanto, el fin último es aumentar la inscripción de las personas en el registro y que puedan acceder a los beneficios a través de la mejora de la gestión y la promoción del proceso. Como les mencioné, en la etapa de diagnóstico, que es lo que más valida este plan, fue el espacio de consulta con las organizaciones de y para y con la ciudadanía en el territorio nacional, con los principales hallazgos. Los que estén interesados lo van a ver en el curso, pero también en la página de Senadi están los informes regionales y nacionales de toda esta información diagnóstica con los hallazgos y propuestas de la ciudadanía. Finalmente, nosotros definimos 3 ejes de trabajo. En la promoción, estamos en la campaña, ustedes ven en nuestro logo ahí, que es Mi Decisión, Mi Credencial, súmate al Registro Nacional de Discapacidad, que actualmente se encuentra en ejecución para invitar a las personas, porque no lo mencioné, pero el Registro Nacional de la Discapacidad es un acto voluntario, las personas se registran de manera voluntaria, es por eso también que para nosotros es tan importante la línea de la promoción, educar y conocer el proceso, y poder sensibilizar a la población en esta materia. Ahí hay distintas estrategias que durante todo el año 2022 vamos a ir desarrollando con los territorios, desde los municipios, las organizaciones, Ministerio de Salud, que es finalmente responsable del proceso, etc. Y mejorar la gestión. Nosotros ya hemos acotado el proceso, yo les mencioné que ahora se puede realizar de manera remota, se han aumentado los profesionales que aplican el IVAD en el territorio, seguimos en eso, y se han acortado los informes, que los 3 informes se han optimizado, y hace un mes se aprobó un manual de procedimientos de la gestión. Parece que estoy como en los tiempos, Romina. Ya estoy por terminar. Estamos bien. Quería aprovechar de hacerte una consulta que nos llegó al correo, Gloria, respecto a la calificación y a la certificación de discapacidad. ¿Hay alguna diferencia en el procedimiento entre niños y adultos? No, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que un niño se puede aplicar el IVADEC, que es uno de los instrumentos de valorización del desempeño en comunidad, desde los 6 meses en adelante se le aplica al cuidador, en este caso al cuidador principal, es quien levante ese informe, desde los 6 meses.
la Junta evalúa con distintos insumos, pero son los mismos 3 informes. Aquellos niños que nacen con condiciones que se consideran que les genera discapacidad a priori antes de ser evaluados y que por los instrumentos no se puede pesquisar, salen del Ministerio de Salud con un certificado que les permite en el fondo entrar al sistema y a los beneficios mientras él realiza su proceso de calificación y certificación. ¿Ya? Perfecto. Y la segunda pregunta, también relacionada con la calificación y certificación de la discapacidad, consultan si debe ser renovada cada cierto plazo y si el ingreso al registro tiene alguna fecha de vencimiento. Ya, súper interesante eso, porque siempre está en discusión. La discapacidad, como lo hemos mencionado, es un fenómeno dinámico, por lo tanto, debe ser reevaluada, porque tu desempeño va cambiando, ¿cierto? Tu funcionalidad va cambiando. Entonces, hay ciertas condiciones de salud que se evalúan cada 5 años, cada 3 años, eso es, no hay una regla por tipo de patología, por decirlo de una manera. Es la junta calificadora, que es un equipo multidisciplinario, compuesto por los médicos de la junta, hay terapeuta ocupacional, trabajadora social, educador diferencial, un equipo multidisciplinario que levanta el expediente y lo analiza en globalidad. Y ellos definen cuándo tiene que reevaluarse la persona. Entonces en el carnet aparece hasta cuándo tiene vigencia y cuándo tiene que reevaluarse. Porque los diagnósticos van cambiando. Entonces los grados son los que van cambiando. Y por eso se reevalúa la condición de discapacidad. No sé si había algo más, ¿no? ¿Eso era? No, esas Ya. dos consultas habían ya. Sigo, y de ahí alcanzo a contestar algo más, y finalmente sobre derechos y beneficios, como les mencioné, uno de los principales hallazgos era que efectivamente la oferta programática para la población con discapacidad no es muy atractiva para las personas. Y es ahí donde se ha ido priorizando temas que sí le importan a las organizaciones, es un trabajo que estamos desarrollando y que son los programas que nosotros comenzamos, digamos, a desarrollar, que empiecen a incorporar en el fondo el enfoque de discapacidad en el programa, en el diseño y en la implementación de los programas sociales, que era lo que yo les comenté hace un ratito atrás. Y eso es súper importante porque cuando yo vengo a mirar los programas calle y la intervención calle, me alejo mucho más con los beneficios sociales. O sea, el derecho a la vivienda es un temazo, pero hay que desarrollar una estrategia ahí. El trabajo en comunidad es importante, pero claro, si yo le digo a las personas en situación de calle que tienen derecho a la ley 21.015, probablemente no sea tan atractivo, el NSA de personas que quieren ese desenlace sea menor. ¿Te fijas? Entonces, igual hay brechas que cuando empecemos a trabajar con ustedes en este proyecto, que hay que mencionar, bueno, ahora lo voy a mencionar, el proyecto es más que la capacitación del proceso de calificación o saber de discapacidad. Lo importante es el trabajo en comunidad, en red, pero que también nosotros en este proyecto nos vamos a retroalimentar de ustedes. De efectivamente dónde hay que priorizar, qué es lo que requiere esta población, porque voy a hablar desde Senadis, tenemos muy poca experiencia en la población calle, en la población en situación de calle, manejamos muy poco el fenómeno, no es algo que nosotros estemos orientados, llevamos un par de años trabajando con la Oficina Nacional Calle en estos esfuerzos de instalar la temática e ir aprendiendo del fenómeno, pero hay que profundizar y este proyecto nos va a permitir hacer eso. Bueno, mencionarles entonces que el principio de intersectorialidad nos cruza, promover su participación en la acción de promoción y gestión, para lo cual hemos identificado una red de trabajo, salud, que es el responsable del proceso como entidad calificadora de discapacidad, los municipios, que ya estamos trabajando con ellos en promocionar el proceso y que ellos cumplan un rol de promoción y de gestión, el Ministerio de Educación, principalmente, y también el concepto de educar a la población, el sector privado y la sociedad civil, son actores fundamentales para fortalecer la red del sistema de calificación y certificación de discapacidad. Algunos beneficios, nosotros pensamos generar una cartilla de promoción de los beneficios sociales, pero aquí yo listé algunos beneficios de la ley de la población con RND. Bueno, el RND se utiliza en el procedimiento de cálculo de la clasificación socioeconómica del registro social de hogares, considerando que un hogar con uno o más miembros con discapacidad tiene en general mayores gastos
que es el índice de necesidades, ¿cierto? Esto es súper importante porque es algo nuevo, pero cuando yo lo menciono para la población calle, esto no es importante porque ellos ya están dentro del, ¿se fijan? Del registro social de calle. Pero es importante porque en el fondo lo que hay a la base es el reconocimiento que una persona con discapacidad genera más gasto y tiene otro nivel de dificultad en ese hogar. Eso es súper importante. Acceder a atención preferente en salud, que es una ley nueva del 22 de julio del 2019 y que está en pleno desarrollo de su implementación, que es la atención preferente en salud. Esto es súper importante tanto para la persona con discapacidad como para la cuidadora. Se está trabajando el fenómeno del cuidado también, que es muy importante. Hay atención de salud en modalidad libre elección para la población que necesita principalmente terapia ocupacional, que no estaba inscrita, ni kinesiología y fonoaudiología. Esto también ha sido muy celebrado por la población, y surgió desde las demandas históricas de las organizaciones, y desde el año pasado que tenemos este beneficio. Se postular a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también tiene algunos ajustes ahí. Becas de educación, acceso a la ley 21.015, ya lo habíamos mencionado, a programas del CENSE, a todos los programas, 17 programas de Senadis, respecto a postular a su oferta programática, como ayudas técnicas, tránsito a la vía independiente, la oferta programática disponible por el Senadi, obviamente el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, y una serie de otros beneficios que les vamos a compartir en el curso. Bueno, dicho todo este contexto de que nosotros identificamos que uno de los actores principales, ¿cierto?, era ampliar la red para ir a pesquisar e invitar a las personas a ser parte en la línea de promoción y gestionar, nos dimos cuenta que quienes tenían mayor brecha y más lejanía con el sistema eran las personas en situación de calle. Por lo tanto, se define realizar un proyecto que busca promover el abordaje de la discapacidad desde el enfoque de derecho y el reconocer sobre el proceso de acreditación y certificación de la discapacidad. Esto, entonces, con las personas que trabajan, que es toda la red que trabaja con la población en situación de calle, y los equipos de trabajo y los dispositivos, que ya están ustedes hoy día aquí todos presentes, del programa Calle, programa de apoyo a la atención de salud mental, programa Centros Temporales para la Superación, todo lo que tiene que ver con el despliegue en el territorio, que pudiesen, en el fondo, el objetivo es que tenemos 3 objetivos específicos, que el primero es conocer y comprender la discapacidad desde la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Salud, los marcos internacionales de la Convención y los marcos internacionales sobre derechos de las personas, los marcos jurídicos a nivel nacional, entonces vamos de la bajada más global a la más particular, finalmente llegando al sistema de calificación y certificación de la discapacidad. Eso es muy importante para nosotros, que ustedes al final de este proyecto, que tiene una duración de 1 año, podamos instalar esta competencia. El segundo objetivo específico es promover la acreditación en el registro de las personas que se encuentran en situación de calle a través de la orientación, asesoría y acompañamiento directo de las personas en este proceso, así como la facilitación de la certificación mediante la aplicación de los instrumentos. Yo les mencioné que son 3, y muchas veces esta población no tiene posibilidades, valga la redundancia, de gestionar en sus servicios de salud, en la municipalidad o en el mismo COMPIN que aplica el IVADEC, sus informes. Es ahí donde vamos a desarrollar estrategias de gestión, orientación, asesoría y acompañamiento. Y finalmente, el objetivo específico número 3, robustecer la estrategia de los equipos de trabajo en la gestión de redes comunitarias que favorezcan la autonomía e independencia de las personas con discapacidad en situación de calle, la postulación de ayudas técnicas y servicios de apoyo, entre otros, en concordancia con el modelo de planificación centrado en la persona y la intervención basada en fortaleza. En base a este esquema, digamos, y desde ahí nos vamos a situar, vamos a generar un trabajo a nivel local. Por lo tanto, vamos a articularnos con otros actores. El proyecto, entonces, como les mencioné, dura en total la intervención 1 año, ya comenzamos. Algo le pasa a mi computadora. Bueno, tiene 4 grandes etapas.
La primera etapa, que es la que estamos comenzando hoy día con este hito, que es el seminario de lanzamiento del curso, que es un curso de capacitación. Les voy a comentar al tiro en qué consiste. Después tenemos un componente que en paralelo nos va a acompañar con el equipo ejecutor de Avance e Inclusión, que tiene mucha experiencia tanto en calle como en discapacidad. Por lo tanto, durante todo el proyecto nos va a acompañar la línea de la promoción, y también vamos a tener una etapa posterior a la capacitación, que tiene que ver con la gestión y ejecución, que es esto, lo que les mencionaba yo anteriormente, que tiene que ver con la asesoría, la asistencia y gestión de casos. Finalmente, para ir terminando el proyecto, la idea es ya generar operativos, compromisos, tenemos metas que cumplir, y vamos a generar alguna estrategia para que las personas logren tener su RND, pero también logremos gestionar algunos beneficios sociales de que ellos estén interesados, y anclarnos a algunos ministerios que pudiesen ser colaboradores en el proyecto. Ese es el proyecto en términos generales. Y por aquí termino, para que el proyecto después Romina nos pueda comentar las otras etapas, pero me gustaría que quede claro que los invitamos en el corto plazo es al curso de discapacidad y situación de calle, que ustedes van a quedar certificados al final del curso, que tiene una duración de 10 horas cronológicas, en la modalidad de estudios online sincrónica. Dado las características y contexto del verano y todo, también vamos a tener posibilidad de que el curso también se pueda tomar algunas partes asincrónicas mediante plataforma de Zoom, distribuida en sesiones semanales de 60 minutos. El curso comienza, si no me equivoco, la próxima semana, ¿cierto? Y termina a mediados de marzo de 2022, 2 meses y medio de duración del curso para tener una sesión semanal y ustedes puedan participar. Después van a ver los horarios y todo para que se puedan inscribir. Promover el abordaje, entonces ya lo mencioné, el objetivo del curso es promover el abordaje de la discapacidad desde el enfoque de derechos y el conocimiento de la discapacidad, de acreditar y certificar la discapacidad de las personas que se encuentran en situación de calle. Y al final de este curso vamos a quedar habilitados con 4 competencias principales. El curso tiene 5 módulos de trabajo, y vamos a quedar con 4 competencias: conocer el paradigma actual de discapacidad en Chile y el mundo, priorizado por enfoque inclusivo desde una perspectiva del derecho. Qué cosa más linda esa. Ese módulo es esa línea es muy bonita de trabajo. Van a contar con profesionales altamente calificados como tutores y profesores, así que está bien interesante esos módulos. Van a quedar habilitados también para comprender la discapacidad desde la CIF, que para nosotros es muy importante, ¿cierto? Que es el reconocimiento del Estado de Chile. Valorar las características principales de los colectivos de discapacidad, atendiendo sus necesidades específicas desde una visión integral y principalmente comunitaria. Y finalmente, robustecer la estrategia de los equipos de trabajo en la gestión de redes comunitarias que favorezcan la autonomía e independencia de las personas con discapacidad en situación de calle, porque lo que nos cruza, vuelvo a insistir, y hemos sido bien cargante en esto, es el enfoque de derecho humano y el respeto, ¿cierto?, irrestricto a la dignidad inherente de las personas. Por lo tanto, fortalecer la autonomía, la autodeterminación está a la base de esto. Eso en términos generales. Las otras partes del curso las van a ir descubriendo y de etapas del proyecto durante cómo vamos avanzando en el proyecto. Eso es lo que le quería comentar y agradecer el escucha. No sé si me estuve bien en el tiempo. Muchas gracias. Gloria, tengo una última pregunta Sí. que llegó al correo y mencionan si el procedimiento para renovar la credencial es el mismo que al inicio, que cuando uno en este caso va a Sí, hacer sí, el procedimiento por sí, primera vez. sí. Ahí tienes que ingresar, bueno, ingresas a la plataforma los informes que te pide actualizar, porque en el fondo te pide actualizar el informe de diagnóstico médico, te tienen que volver a aplicar el IVADEC y el informe social y de redes, porque cambia. Ahí se valora también si tu red si tú tienes cuidador, apoyo de red, y eso cambia. Por eso es que es tan importante que se vaya aplicando. Hay algunos que duran, bueno, especialmente los niños tienen como cada 3 años, 5 años, que renovar. Va a depender vuelvo a insistir, de la condición de salud, la edad, el contexto, es lo que se evalúa. Eso también lo vamos a ver en el curso porque está normado. Perfecto. Bueno, agradecemos a Gloria por su presentación tan interesante y necesaria,
y a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy a este webinar de lanzamiento del curso Discapacidad y Situación de Calle, recordándoles que este inicia la próxima semana, para lo cual ya fueron enviados los links de acceso a cada sesión por cita a sus calendarios, ¿ya? Así que cualquier duda los invito a escribir al correo tbi.calle@avanzainclusión.cl, y con esto me despido y les doy las gracias por su atención.